Gente, hace más de una década no sentía esa sensación de quedarse afuera con fechas de antelación. Desde el año 2013, para ser más exactos, que no vivía esa atmósfera de fracasar una eliminatoria. Me acuerdo como el pistolero Suárez, pium, nos anotaba 2 veces en el Nacional y nos dejaba fuera. No de manera matemática, pero nos dejaba fuera igual. Más la tónica de esta eliminatoria ni siquiera se parece a ese proceso de Brasil, es mucho más parecido a lo que fue a Sudáfrica. Récord histórico de no hacer un miserable gol de visitante. Perú se agarra de esta estadística en solitario, atendiendo a que Chile fue, en la primera fecha de este proceso ya le anotó a Uruguay en el centenario. La vergüenza solo puede ser aún más grande si Perú pierde con Paraguay el día martes y acaba último en esta eliminatoria, atendiendo a que Perú jamás perdió con Paraguay de local, pero siempre se puede caer más bajo. Nunca estás tan abajo, siempre se puede caer todavía más y realmente yo no sé quién irá a comprar entradas para ese último partido, quién le hará ese juego Lozano en lugar de unirnos en una sola voz y boicotear con la asistencia. Ese partido será lo más parecido a un amistoso o incluso mucho menos, con un Paraguay que ya llega clasificado y sin nada por aspirar y un Perú que ya está eliminado hace meses atrás. Más por ahí y solo defendería la poca dignidad de no quedar décimos, que bueno, noveno, décimo, es algo decoroso nada más. Pero bueno, gente, vamos a hablar un poco del partido y pasamos a los demás partidos que también vamos a darle un poco de cobertura a este resumen de las eliminatorias. 3-0 categórico de Uruguay con un de Arrascaeta en un estado de forma bestial de inicio a fin, que no es casualidad, les digo. Si han visto los partidos de la Copa Libertadores de este año, o bueno, si sigues el Brasilerao, sabrás que el 10 del Flamengo está en un estado de forma superlativo y se extrapoló ese nivel en el centenario. Pero más que eso fue también la desidia por parte de Perú. Al momento de marcar, al momento de salir, Galese por ahí se mandó una que otra cagadita en el medio, fue una mezcolanza de bajo rendimiento, desgano deportivo de jugadores que sabían que no había nada más después de esto, y de ingreso de nuevos jugadores que no siempre se traduce en el corto plazo una mejora de nivel deportivo. Bueno, esto es una obviedad, de hecho, todo lo contrario, te reduce automatismos, menos memoria para salir de esa primera presión, menos mañas para faulear a tiempo, menos picardía para entrar, más entendemos también que este es el camino para cambiarle el rumbo a esta selección peruana que hace tiempo está pidiendo caras nuevas y estamos en pleno tránsito a esa transición en cara de lo que será la próxima eliminatoria, con una columna de experiencia que ya irá desapareciendo, como pueden ser los casos de Advíncula, de Yotun, y al final la diferencia grande vino de que Uruguay te obliga a jugar su partido con hábitos repetidos, te encierra con una primera trampa, ahí laterales altos de Varela, Piquerés, extremos abiertos para ensanchar con Pelistri, Brian Rodríguez, y de Arrascaeta flotando entre líneas donde más duele. Justo ahí es donde le cuesta horrores a Perú salir en el primer bloque de presión, porque cada vez que intentaban progresar por fuera, el cierre de lateral y el interior uruguayo los iba empujando y golpearon en momentos claves del partido, sea por propios errores de la saga de Perú, por mal timing. Particularmente siento que esa poca pericia y desidia terminan siendo esa misturanza perfecta de lo que es la derrota 3-0 ayer de la selección peruana frente a Uruguay. Desidia, fíjate en los goles, viejo, pésimas salidas, Advíncula marcando los goles con la mirada, como si eso pudiese detener a los yorubas. Yo siento particularmente que la selección, si hubiese querido, salía con otro ímpetu, pero realmente ese desgano se notó de acá hasta la China. Y del centenario vamos para Buenos Aires, porque Argentina aplastó 3-0 a nuestros hermanos venezolanos, que encontraron resistencia casi todo el primer tiempo hasta que Messi encaja el primero al anochecer de este primer capítulo y empieza el festival de goles en la capital de la República Argentina. Y antes de continuar, mi perrita necesita comer, necesita sus croquetas, necesita el MK que tienes abajo y además estarás aportando con las croquetas de mi perrita, así que ya sabes dónde encontrar.
fue también la última eliminatoria de Messi, cabe decir. De hecho, y me parece que no va a jugar contra Ecuador en unos días. Es el cierre de un capítulo que nunca quise que encuentre su final y todavía no estoy preparado para un mundo donde Messi no es más jugador de fútbol. Más sé que ese día cada vez está más cerca, tristemente está más cerca. Pero bueno, respecto al partido, realmente se dio como la mayoría de ustedes, como yo, como cualquiera, incluso los mismos venezolanos esperaron. Argentina gobernó de inicio a fin, Messi libre, con Almada metiéndose hacia adentro para sumar ahí un tercer hombre por dentro, Mastantuono asomando como conector joven entre líneas, y cuando la pelota circula, Venezuela decide qué olor prefiere más, o son las bandas Tagliafico Molina o el callejón interno donde De Paul y Paredes te cambiaban el ritmo. Venezuela eligió cerrarse por dentro, como lo dijimos desde la previa, y realmente no es ni una novedad. Batista fue con el libreto del bloque medio bajo, carriles interiores apretados y mensaje de vamos a enfriar la fiesta aquí, y el problema es que cuando tu plan es negar a Messi, lo obligas a recibir más atrás, le das ángulo de dirección, arrastra marcas, habilita al tercer hombre y cuando descansas un segundo aparece en el punto justo. Argentina te obliga a defender 2 jugadas por cada jugada, empezando por Messi como brújula y cuchillo, entra y sale de la zona de 10, ataca las espaldas de los volantes y pisa el área como 9, como en esa jugada madura del primer gol. Por eso es el golpe inicial, y ya con Venezuela estirándose llega el remate final para el 3-0. Incluso me acuerdo que le anulan un gol de vaselina por fuera de juego, pero es eso, misma lectura, mismo tiempo de ataque, todo en torno al más grande de este deporte al que le llaman fútbol. Hoy jugaron, o bueno, ayer jugaron en torno a Messi, se acaba la eliminatoria para Lionel y de Buenos Aires podemos pasar al Metropolitano de Barranquilla, porque la tónica no cambió en lo que respecta a los pronósticos. Bolivia, que siempre pierde en Colombia, que nunca anota en Colombia, emuló una vez más el resultado de la eliminatoria pasada en el mismo contexto, 3-0, y hacer que Colombia rompa su racha sin ganar, porque lo mismo fue en el año 2022, el equipo que llegaba sin anotar, sin ganar, empatelombia, friolombia, lo agarra Bolivia y le gana nuevamente. Tan así fue ahora que anotó John Córdoba, huevón. No sé si es por causa que no atajó el portero de los Cagones, Vizcarra, pero en la que le anotaron a Lampe, ni un atisbo de esmero por estirarse. Córdoba lo fusila al cagonazo de Lampe casi a la altura de su cuerpo, pero este resultado además no nubla a nuestros hermanos colombianos. Saben bien que la sintonía y la predicción tenía que ser lo que ocurrió el día de ayer en el metro de Barranquilla. Colombia ganó porque es mejor, porque marcó el tono emocional y el ritmo del partido desde temprano. Paciencia para madurar la jugada, y cuando Bolivia respiraba, zarpazo. Un partido que recién a la media hora pudo destrabarse con el gol de James Rodríguez, obligando a Bolivia a salir de la cueva. Se aproximó un poco más, pero no continuaba con la jugada. Ganaba un duelo y enseguida Colombia lo montaba a la pared o el pase atrás para reactivar la amenaza, más todo se rompió con el ingreso de Juan Fernando Quintero para cerrar el partido en el metro de Barranquilla. Primero, Quintero habilita a Córdoba para el 2-0 y luego define el 3-0 con esa calma de jugador grande y la liberación de lo que representa no haber ganado durante casi un año. Aunque atiéndase que su última victoria fue con Chile y su reciente victoria fue con Bolivia, eliminada eventualmente Bolivia. A 2 selecciones eliminadas le ganó Colombia. Entonces no es para hacerlos de menos, sino que Lorenzo todavía está en deuda y lo seguirá estando hasta el Mundial, porque los amistosos son engaña, muchachos. Colombia es la mejor selección del planeta si de amistosos se trata. Mañana más tarde pactan un amistoso contra España en estos preparativos para el Mundial de Norteamérica y Colombia lo puede destrozar 2-0 si quiere, porque son amistosos, empieza a sonar gol, 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 caracol y bueno, todo eso, ¿no? Los colombianos lo saben más que yo, así que nada, gente, no sé si decirles felicidades, porque igual ya sabían que iban a clasificar,
hablar. Del metro de Barranquilla nos vamos al Maracaná de Río de Janeiro, porque Brasil destrozó a los POS, a los hermanos chilenos, la única selección que eventualmente estaba fuera de todo esto hasta que Perú se le sumó ya matemáticamente. Y el caso de Chile en este sentido es mucho más dispar a la de cualquier otra selección por el entorno, por la historia, por el rival y por el momento, de hecho, porque Chile sabía que no le iba a ganar a Brasil ni a rasguñarlo siquiera. La hegemonía que tiene Brasil sobre Chile es tranquilamente una de las paternidades más grandes a nivel mundial en la historia del fútbol. Brasil es esa selección que lo elimina de todos los mundiales a Chile, que le gana de local, que le gana de visitante, que lo golea cuando se le da la gana incluso. Ya van 3 eliminatorias consecutivas donde Brasil le aplica una paliza a Chile. Incluso hasta le hace 4 a su mejor generación, que fue para Sudáfrica, o bueno, ya segunda mejor generación en este presente milenio. Brasil es esa bestia negra que ahora en el Maracaná de Río, frente a casi 70.000 personas, la propuesta de Nicolás Córdoba era solo unita nada más. Sabemos que vamos a perder, pero no nos vamos humillados. Tratemos de no irnos humillados, hueones. Tratemos de que esto acabe lo más decoroso posible, aunque decoroso sea una palabra incorrecta el día de hoy. Y si entiendes la idiosincrasia del brasilero, sabrás que ellos no escatiman recursos aun si están clasificados. Y si pueden hacerte 80 goles, te van a hacer 80 goles. Primero estamos nosotros, después están ellos. Y justamente Brasil no le tuvo un atisbo de piedad a Chile, una Chile que nunca remató a puerta, pero que al igual que Perú mostró una cara renovada. Córdoba alineó un equipo más joven, creo que el promedio, según lo había leído, era 25 años nada más. Unos guaguitas, debutaron Laurense Vigourux, que tiene nombre de virus informático. Este era el portero, no estaba el chileno Arias, no estaba Bravo, bueno, Cortés tampoco. También estaba Iván Román, jugador del Atlético Mineiro, zaguero, y apareció nuevamente Ben Brereton, que fue marginado por Gareca durante muchísimas fechas. Mas no era ningún misterio prever que el trámite del juego iba a pasar por manos de Brasil, que de haber estado más fino, esto ni cagando acababa 3-0, pero ni cagando, po weón. Eso sí, el cuarteto ofensivo ahí formado por Rafinha, Estevao, Joao Pedro y Martinelli formó combinaciones interesantes y se movió con inteligencia. Tuvo dificultades en su momento, sí, para entrar al área, y fue Estevao al fin el jugador más preciso, dispuesto y que aguantó casi todo ese primer tiempo, que al final encuentra su gol con esfuerzo colectivo previo, impulsado por buenas lecturas individuales de este elenco brasileño, lo que condujo a este gol de Brasil. Anotó Estevao al anochecer del primer tiempo. Lucas Paquetá, ingresado al segundo y que regresa a Brasil después de no sé cuánto tiempo, la verdad, anota el segundo. La verdad, lo mejor que tiene Paquetá es la mujer. Mi platónica es la esposa de Paquetá. Es el prototipo de fémina que a mí particularmente me atrae muchísimo. Bueno, ¿qué tenía que ver esto? Bueno, el tercer gol, Bruno Guimaraes. También por jugada previa, asistencia a Luis Enrique, que este exjugador del Fogao, que empezó a tener protagonismo desde el año pasado. Importante en ese segundo capítulo del Scratch, porque asiste tanto a Paquetá y le da la jugada previa a Bruno Guimaraes, y lo mismo con Brasil. Le ganaron a la peor Chile de todos los tiempos. No ha resurgido Brasil aún y no sabemos si lo hará hasta el Mundial, porque los amistosos son engaña, muchachos. Y acabamos este resumen con el retorno de los hermanos Paraguay. Y ya les dije que lo que iba a pasar no era algo difícil de pronosticar realmente, aunque muchos de ustedes dijeron no, que la culpa es de la U de Chile. No, gente, tienes que entender cómo